En el quinto episodio de la historia de Real Madrid, te relaté los hechos del proceso en el que los merengues recuperaron fuerza conquistando 5 torneos locales de manera consecutiva y regresando a la gloria europea. En esta ocasión, toca repasar lo ocurrido en los últimos años de la década del 60 y dar apertura a la del 70. Soy la pelada de Zidane y espero que disfrutes del video. Real Madrid inició la temporada en 1966-67, la inmediatamente posterior al Mundial de Inglaterra 1966, con goleada sobre Elche de 4-1, marcador en el que colaboró Gento con 2 anotaciones. Así, los blancos comenzaron el campeonato de primera división, por el que sumaron, posteriormente, 2 victorias y 2 empates justo antes de visitar Uruguay con la Copa Intercontinental en juego. Ahí, el equipo español fue doblegado 2-0 por Peñarol en el juego de ida. Era la primera derrota en la temporada. Se repuso con triunfo gracias al gol de Bueno en Sevilla, y quedó entonces posicionado en el segundo lugar de liga. 10 días después, recibió a Peñarol con la misión de revertir el resultado traído de Montevideo con el dominio del fútbol mundial en juego, y cayó otra vez por 2-0. Real Madrid era subcampeón del mundo. En las 3 semanas siguientes, las cosas no fueron brillantes, pero sirvieron para sumar. 2 empates y una victoria en liga precedieron el reencuentro con el fútbol europeo. Los campeones defensores, en tal condición, empezaron su tránsito en la Copa de Europa en Múnich contra TSV München 1860 en la fase de octavos de final. De ahí, sorpresiva derrota de 1-0 se llevaron los españoles. Desde entonces, los madridistas cobrarían gran ilusión. Victorias de 1-0 a Barcelona y 2-3 a Deportivo, mediante 2 goles de Gento, llegaron justo antes del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa. Ese que Real Madrid, luego de ser aturdido por un inicial gol de los germanos, dio vuelta y venció por 3-1 para pasar los cuartos. Ya clasificados, los hombres de Muñoz no paraban. 4-2 a Valencia y 2-1 a Atlético de Madrid, campeón de liga, en el derbi. Fueron algunos de los resultados cosechados entre diciembre y febrero. 5 victorias y 2 empates, ninguna derrota. Se acercaba el choque de cuartos de final por la Copa de Europa, y justo antes Real Zaragoza recibió y venció a Real Madrid por 2-1. Todavía en cancha ajena, el campeón de Europa cayó 1-0 ante Internazionale. De nuevo en España, los madrileños sumaron 3 puntos en los 2 juegos previos al de vuelta contra Inter. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid fue eliminado al caer 2-0. Último resultado integrante del global de 3-0 en su contra que lo despojaba del trono del balompié europeo, ese al que no volvería por bastante tiempo. Las energías se concentraron en el plano local, 2 victorias se enfilaron antes del clásico, el que fue derrota por 2-1 en Barcelona. Aún así, Real Madrid continuó en el liderato de la primera división de España. Triunfos e igualdades se intercalaron hasta el final del campeonato, el que Real Madrid conquistó. Distando 5 puntos de Barcelona, su clásico rival y más próximo perseguidor, los blancos sumaban su 12º título de liga. A su consecución colaboró el líder Francisco Paco Gento, autor de 11 goles. Argumentos de su ubicación en el 5º puesto de la tabla de goleadores de esta edición del campeonato liguero español. Ya con el título bajo el brazo, el coloso blanco inició su paso en la Copa del Generalísimo. Superó a Gimnástica de Torrelavega y a Deportivo antes de colisionar con Valencia. El equipo che dejó fuera de competencia a los merengues con 2 victorias en ambos juegos. Campeón de la primera división, subcampeón de la Copa Intercontinental, cuarto finalista de la Copa de Europa y también entre los 8 mejores de la Copa del Generalísimo, Real Madrid terminaba la temporada 1966-67 con su arquero, Betancourt, reconocido como el mejor en su puesto en el campeonato liguero. Justo al final de ella, precisamente en los 2 partidos contra Valencia en la Copa del Generalísimo, se llevó a cabo un homenaje al gran Alfredo Di Stefano, retirado en 1966 en un partido contra Celtic, el campeón de Europa. El retiro de Puskás, autor de 242 goles en 262 partidos, campeón de 5 ligas, 3 Copas de Europa y 1 Intercontinental, fue la baja simbólica de Real Madrid, que no había tenido ningún partido de la temporada pasada al húngaro en su 11 inicial. El comienzo del campeonato de primera división fue aplanador. Luego de abrir su camino al vencer 0-2 a Sevilla, el vigente campeón goleó, con 3 goles de Velázquez, a Real Sociedad por 9-1. Ese fue el último partido antes del regreso a la Copa de Europa, a la que Real Madrid se acercó por vencer, en una llave muy reñida que requirió del alargue para decidirse, a Ajax, donde ya jugaba Johan Cruyff. Esto suponía un buen presagio, pues justamente a los de Ámsterdam habían doblegado los de Madrid en su primer cruce de la edición de 2 años atrás, la última que habían vencido por entonces. De vuelta en casa, Real Madrid enfiló unos cuantos partidos sumando y al acecho del líder, Atlético de Madrid. Justamente contra los colchoneros, los blancos no pasaron del empate a 0 y luego perdieron 2-0 contra Valencia para alejarse de la punta. Luego de golear a Real Betis, los campeones españoles abrieron la llave con empate 2-2 frente al danés Viborg, es al que superarían por 4-1 en la vuelta jugada de Madrid. Real Madrid ya estaba en cuartos de final de la Copa de Europa, pero cosechó después 3 empates, uno de ellos en el clásico, y una derrota,
3-0 contra Pontevedra. Para la fecha 14, los blancos eran escoltas de Atlético de Madrid, al igual que Barcelona y Las Palmas. Justamente después de igualar con el equipo de las Islas Canarias, Miguel Muñoz y compañía enfilaron 5 victorias seguidas. La segunda de estas, la que fue contra Sevilla, sirvió a los blancos para tomar el liderato de la primera división, ese que no volverían a perder. En marzo de 1968, Real Madrid superó por 3-0 a los checoslovacos de Sparta Praga en los cuartos de final de la Copa de Europa. Los merengues sacaron pasaje a las semifinales aguantando la derrota de 2-1 en campo ajeno. Posteriormente, 2 triunfos materializó Real Madrid antes de obtener un valioso punto contra Barcelona. Luego de esa fecha, Real Madrid doblegó a su otro perseguidor, Las Palmas, para asegurar otro título de liga, mientras el meta del campeón, Junquera, recibía el premio Zamora. Ya exitosamente defendido el trono, los madridistas sufrieron una caída de resultado mínimo contra Manchester United en suelo británico con los ojos puestos en la final de Wembley. A esa llegarían los ingleses, obradores de una gran remontada en el Santiago Bernabéu, el que fue testigo del efímero 3-1 con el que Real Madrid había estado triunfando y metiéndose en la final. Campeón de la primera división y semifinalista de la Copa de Europa, Real Madrid cerró la llave que había abierto versus Calvo Sotelo antes del juego semifinal de vuelta por la Copa de Europa para superar los 16avos de final de la Copa del Generalísimo. Dejando fuera a Sevilla, Real Zaragoza y Celta de Vigo, el equipo de Miguel Muñoz regresó a la final. Esta, la disputada en su propia cancha, fue derrota. Triunfo de Barcelona, en el considerado el peor clásico, de 1-0 por un gol en contra hecho por Zinzunegui. El polémico desenlace se dio junto al lanzamiento de botellas de la afición y al grito de Rigo campeón, en alusión a la influencia que habría tenido el árbitro en los resultados del cuadro barcelonista en aquella Copa del Generalísimo, de la que fue campeón. Con una mejora notable en las posiciones finales, el campeón de la primera división de España, semifinalista de Copa de Europa, edición del torneo que ya repasé en este canal con mayor detalle, te invito a ver el video, y subcampeón de la Copa del Generalísimo, cerraba una muy buena temporada. En el plantel, Amancio, autor de 19 goles, fue uno de los más destacados, junto a los regulares Ignacio Zoco y Manuel Sanchís. El ingreso del arquero Miguel Ángel desde Castellón fue de lo más valioso para Real Madrid en el mercado de pases en que Serena y Pachín dejaron la institución blanca. Los campeones de España comenzaron de manera extraordinaria. Desde el 15 de septiembre hasta el 16 de noviembre inclusive, solo ganaron partidos. Entre ellos, los 2 correspondientes a los 16avos de final de la Copa de Europa. 6-0 ambos juegos contra el chipriota Limassol y el clásico a Barcelona en Madrid. Justo después de esa hilera de triunfos que puso Real Madrid líder en el torneo doméstico, la derrota de 1-0 en Viena contra Rapid Wien. Si bien los ibéricos ganaron en casa, fue por 2-1. El global quedó empatado, pero los austríacos avanzaron a cuartos de final por haber marcado más goles de visitantes. Real Madrid era eliminado. En el plano local, las cosas seguían sobre rieles. Con más igualdades que triunfos, Real Madrid llegó a un invicto de 27 partidos que lo mantuvieron en la cima de la primera división. Precisamente en el último duelo de este invicto, el triunfo de 2-0 contra Real Zaragoza en casa, Real Madrid se aseguró una nueva conquista a nivel nacional. Era tricampeón. En consecuencia, los blancos se adueñaban de un nuevo trofeo. Era el tercero del campeonato de primera división que se marchaba permanentemente a la institución blanca. Con solo una derrota y uno de los máximos artilleros, el dueño de 14 anotaciones Amancio, los madridistas cerraban su campaña en Liga e iniciaban una nueva en la Copa del Generalísimo. En este torneo, disputado solo entre los equipos de la primera división dada la reestructuración que se llevaba a cabo en la división de plata, los últimos vicecampeones fracasaron rotundamente y de manera especialmente dolorosa. Su rival, Atlético de Madrid, lo eliminó en la primera ronda al salir ganador del primer choque por 2-1. El empate a 0 en el juego de vuelta se dio paso a los rojiblancos, a la postre campeones, a los cuartos. Otra vez, Amancio fue el hombre de los goles madridistas. Hizo 15 en esta temporada, la misma en la que Manuel Velázquez y Pedro de Felipe se asentaron como piezas importantes del onceno de Miguel Muñoz. El comienzo de la siguiente temporada fue un frenético empate 3-3 con Barcelona, juego en el que el paraguayo Sebastián Fleitas se presentó a la afición marcando por duplicado. Una semana más tarde, Elche recibía y caía con Real Madrid delante, 0-2. Justo 3 días después, los blancos volvieron a la Copa de Europa castigando a otro equipo chipriota, Olympiacos Nicosia. El global terminó siendo de 14-1 al término del triunfo de 6-1 en casa. Por el campeonato de primera división, las cosechas seguían siendo buenas, 4 victorias y 2 empates hasta el cruce con Sevilla. En feudo andaluz, el local cortó el invicto del campeón defensor por 1-0, dejándolo ubicado en la tercera posición, a un punto de Atlético de Madrid. Justamente contra ese equipo, los merengues se encontraron en la jornada siguiente. El empate a un gol en el Santiago Bernabéu no fue el mejor resultado antes de viajar a Lieja. En territorio belga, Standard Liège derrotó por la mínima a los ibéricos. Ellos debían remontar el resultado en casa si querían pasar los cuartos de final, pero 3 semanas después, Madrid sería testigo de una nueva desilusión continental. 3-2 ganaron los de Lieja a la vuelta, 4-2 en el global. Otra vez fuera de la Copa de Europa, Real Madrid puso su mente en la liga local.
Los dirigidos por Muñoz se hallaban en la tercera posición y saltaron a la segunda plaza al vencer a Granada en la jornada 14, fecha en la que Athletic Club empataba sin tantos con Valencia y Atlético de Madrid era doblegado por Real Sociedad. Las posteriores caídas sufridas ante Real Zaragoza y Barcelona reubicaron a los madridistas en la tercera posición y los alejaron de los rojiblancos de Madrid. Los blancos lograron 3 victorias y un empate posteriormente para quedar en segundo puesto a un punto de los líderes Atlético de Madrid y Athletic Club. Precisamente a los bilbaínos visitó Real Madrid en la jornada posterior. Fue derrota de 5-0. Si bien al recibir a Real Sociedad volvieron a la victoria, los de la capital española terminaron de forma pésima la temporada liguera. 3 derrotas seguidas, la última de ellas 3-0 frente a Atlético de Madrid, una sola victoria y 4 tristes empates le dieron cierre a una campaña muy alejada de esas a las que nos tenía acostumbrados Real Madrid, tan lejos como la distancia entre el primer lugar, el que ocupó Atlético de Madrid, y el sexto, donde terminó el cuadro blanco. Después de 3 triunfos consecutivos, Real Madrid no era campeón de liga. Si en lo máximo quedó en otra estadística el escudo de Real Madrid, en la tabla de goleadores, pues Amancio hizo 16 goles, como los 2 jugadores de Atlético, Aragonés y Gárate. Quedaba la Copa del Generalísimo por disputarse y en ella su rumbo enderezó el equipo más ganador de España. Quedaron en el camino a la final derrotados por Real Madrid, Castellón, Las Palmas, Barcelona y Athletic. Ahí, Pirri y los sustitutos Planelles y Fleitas marcaron los goles de 3-1 con el que Valencia era relegado en su campeonato de Copa. Dando pie a su invicto más luengo en este torneo, los madridistas maquillaban la temporada 1969-70. Sexto de la primera división, octavo finalista de la Copa de Europa y campeón de la Copa del Generalísimo, los de blanco, en cuyo plano goleador destacaron a Amancio con 23 conversiones y Fleitas con 17, terminaron la brillante década del 60, inauguraban la no tan vistosa del 70. 2 goles de Pirri valieron el triunfo con el que Real Madrid empezó su primera temporada sin jugar la Copa de Europa, 2-0 a Valencia por el último campeonato de primera división que contaría con 16 equipos. 4 días después, los campeones de la Copa Nacional pasada hicieron presencia, en tal condición, en la Recopa de Europa. El debut fue empate sin goles con el maltés Hibernias, eliminado por 5-0 en Madrid a la postre. En el torneo local, 2 empates y una victoria logró Real Madrid antes de caer por 1-0 en su visita a Wacker Innsbruck, pero consiguieron revertir el resultado en casa, 2-0 y avance a cuartos. Una gran bocanada de aire fue este hecho, tratándose del resultado que siguió la derrota en el Clásico y el empate en el derbi madrileño. De noviembre a marzo, los ojos madridistas se pusieron en el campeonato de primera división. 10 triunfos, entre los que destacan el 0-5 a Real Zaragoza, el 4-0 a Celta de Vigo y el 4-0 a Sevilla, y 3 empates en 16 partidos, ayudaron al alojamiento en el tercer lugar, a un punto de los líderes, Atlético de Madrid y Valencia. En ese contexto, los españoles, vestidos de rojo, chocaron y perdieron 1-0 contra Cardiff City. De todos modos, los ibéricos lograron el avance a semifinales, imponiéndose por 2-0 en casa. Entonado, Real Madrid enfiló 3 victorias en Liga que de todos modos no le bastaron para llegar con chances de campeonar en la última jornada. Ahora, había que atender totalmente la Recopa de Europa. Luego de empatar en Países Bajos, Real Madrid venció 2-1 a PSV para meterse en su primera final de la Recopa de Europa. El rival en la última instancia era Chelsea, pero antes había que darle inicio a la Copa del Generalísimo. En los 16avos de final, el empate 1-1 en casa, añadido a la igualdad sin goles en el juego de vuelta, condenó al campeón defensor a salirse del torneo. Fue eliminado por Deportivo gracias a la regla del gol de visitante. De nuevo en los planos internacionales, los londinenses vencían en el Pireo 1-0 hasta el último minuto, cuando Zoco marcó el empate que fue definitivo. Por la equidad, se arregló disputar un desempate 2 días después. Ese 21 de mayo fue el día en el que Chelsea generó la segunda derrota británica de Real Madrid, en el que conquistó su primer título internacional al ganar 2-1, subcampeonando la Recopa de Europa, ubicándose en la cuarta ubicación del torneo doméstico y fuera en la primera ronda de la Copa del Generalísimo. Francisco Paco Gento ponía fin a su carrera de 18 años, mientras Real Madrid se lo ponía a una temporada sin conquistas, esa en la que el mediocampista Pirri fue uno de los mejores hombres de Muñoz. Asimismo, aprovecho para ponerle fin al 6º episodio de la historia de Real Madrid. En el lapso en el que Puskás y Gento se retiran, en el que Amancio sigue marcando, el equipo encuentra algunas dificultades para volver a hacerse con peso en Europa y para mantenerse como el mejor de España, lo que había logrado un tiempo atrás. En este gráfico que hice, se puede ver que la eficacia en la obtención de puntos es inferior a la de la anterior etapa repasada. La más baja de este periodo es la cosechada en la temporada 1969-70. Esa vez, Real Madrid fue eliminado en la segunda ronda de la Copa de Europa, quedó en 6º lugar de la primera división y campeón de la Copa del Generalísimo. A la mejor eficacia en esta porción la había logrado justo el año previo, cuando ganó la Liga local, fue eliminado en la segunda ronda de la Copa de Europa y llegó a los octavos de final de la Copa Nacional. Ahora, te muestro la eficacia de lo hasta ahora visto en la historia de Real Madrid, esa que continuaremos próximamente desde la temporada 1971-72, curso en el que de manera nunca antes vista, Real Madrid demuestra su capacidad en el terreno local. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya estás suscrito, activa las notificaciones para estar al tanto cuando suba un video. A continuación te dejo un par de ellos que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.